Con una flor como esta realicé un atrapasueños. Hoy les voy a mostrar cómo tejer la flor y continuar tejiendo, en este caso, un atrapasueños en una sola pieza, pero lo podrían aplicar a otros proyectos también. A lo largo de este video también encontrarán tips ideales para principiantes. Realicé 2 atrapasueños. Este es el más grande y la flor la tejí con la aguja número 3. Y este es el más pequeño y la flor la tejí con la aguja número 2,5. Así queda por detrás, y si queremos aplicarle otra flor más, podemos coser o pegar, ¿por qué no?, una flor de igual o diferente color para crear otro efecto en nuestro atrapasueños. La flor más grande la tejí con una aguja número 4, la de tamaño medio con aguja número 3 y la más pequeña 2,5. El tamaño de la flor solo dependerá del hilo o lana que utilicemos. Y este es el diámetro de cada aro que utilicé. Te invito a suscribirte al canal, a activar la campanita y no dejes de compartir y darle like a este video. Así seguimos creciendo. Bueno, vamos a comenzar realizando un aro mágico. Ajustamos con una cadena y tejemos 2 más. Y dentro del aro mágico vamos a tejer puntos altos. En total, con las 3 cadenas de comienzo, vamos a tener dentro del aro 12 puntos. Y cuando hayamos terminado, vamos a tirar de esta colita que tiene el aro mágico, cerramos el círculo y nos vamos a las 3 cadenitas de comienzo y en la tercera punto deslizado. Así queda entonces este círculo. Ahora vamos a tejer entre los puntos altos que acabamos de tejer. Voy a cambiar el color y como tengo que comenzar en este espacio, voy a realizar un punto deslizado y en este momento es donde voy a cambiar de color. Tomo el color rosado y paso por el espacio y por el punto y ya quedo posicionada. Es hora entonces de cortar esta hebra. Ahora que las corté, ajusto bien y voy a levantar una cadena y en el espacio voy a tejer un punto bajo y otro punto bajo. Aprovecho a guardar estas hebras. Ahora me voy a ir al siguiente espacio y otra vez un punto bajo y otro punto bajo. Bueno, es muy sencillo. Voy dando toda la vuelta realizando en cada espacio 2 puntos bajos. Estoy realizando los 2 últimos puntos bajos y ahora voy a realizar un punto deslizado en el primer punto bajo, pero no tomando las 2 hebras, sino la hebra de adelante del punto. Allí voy a cambiar de color y voy a comenzar la siguiente vuelta. Entonces, tomo el nuevo color, paso por esa hebra y por el punto y allí quedo posicionada. Levanto 2 cadenas y en el mismo lugar, tomando la hebra de adelante del punto de la vuelta anterior, un punto alto. Me voy al siguiente punto, siempre tomando la hebra de adelante y realizo un punto alto solito. Me voy al siguiente punto, punto alto solito y me voy al siguiente punto, punto alto, pero va a estar acompañado de 2 cadenas y voy a realizar un punto deslizado en el mismo lugar. Y así tengo el primer pétalo terminado. Ahora nos vamos al siguiente punto, siempre tomando la hebra de adelante y punto deslizado. Levanto 2 cadenas y en el mismo lugar un punto alto. Me voy al siguiente punto, tomando la hebra de adelante, punto alto. Siguiente punto, punto alto. Y siguiente punto, un punto alto acompañado de 2 cadenas. Una vez que las tejo, punto deslizado en el mismo lugar donde tejí el punto alto. Segundo pétalo. Bueno, así debemos tener 6 pétalos. Ahora estoy realizando el último punto alto y las 2 cadenas, punto deslizado en el mismo lugar y finalizo la vuelta realizando un punto deslizado donde comenzó el primer pétalo. Nudito, corto y aquí tenemos entonces la flor terminada. Esta flor la tejí con una hebra muy gruesa para que ustedes pudieran ver bien en detalle cómo tejerla. Perfectamente podríamos tejer el atrapasueños con esta flor grande, pero perderíamos la primera vuelta. Esta es la vuelta de la que les estoy hablando.
O bien la podemos dejar así, no pasa nada, es cuestión de gustos, o tejemos más cadenitas, en este caso son 9, tejeríamos más, pero tendríamos que cambiar el diámetro del aro porque se agrandaría el tejido. Bueno, son ideas, ustedes elijan la que más les guste. Yo voy a seguir con esta flor, que recuerden fue tejida tomando la hebra de adelante del punto. Entonces voy a realizar un nudo en mi aguja y me voy a ir a esa hebra que quedó detrás sin tejer. Y voy a entrar en cualquier hebra, ahí está, a realizar un punto bajo. O sea, vamos a tejer por detrás de la flor. Levanto 9 cadenitas y dejo una hebra sin tejer, me voy a la siguiente y punto bajo. Otra vez levanto 9 cadenitas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, dejo una hebra sin tejer y me voy a la siguiente a realizar un punto bajo, donde van a partir otra vez 9 cadenitas. Bueno, es muy fácil, así doy toda la vuelta. Miren cómo queda. Ahora debo quedar posicionada en el centro del último arco que tengo que tejer. Entonces voy a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy a tomar en mi aguja triple lazada. ¿Por qué triple? Porque la altura de un punto triple alto es de 5 puntos, más los 4 que acabo de hacer es igual a 9, el número total de cadenas de este arco. Y así voy a quedar perfectamente posicionada en el centro del arco. Bueno, entonces ahora me voy al primer punto bajo que realicé y allí voy a tejer ese punto triple alto, saco una vez, 2, 3 y cierro. Y miren dónde quedé, en el centro del arco. Y así quedó terminada esta vuelta. Y también el atrapasueños más pequeño. Nosotros seguimos avanzando. Levanto una cadenita y en el mismo arco un punto bajo. Y ahora tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y me voy al siguiente arco y bien puedo tomar todo el arco y punto bajo, pero yo prefiero hacerlo, y es también cuestión de gustos, de cualquier manera queda bien, en la quinta cadena. Eran 9, entonces 1, 2, 3, 4 en la quinta, quedan 4 de un lado y 4 del otro, allí tejo un punto bajo y otra vez 7 cadenas. 4, 5, 6, 7, me voy al arco y otra vez en la quinta cadena un punto bajo. Así entonces voy a ir tejiendo puntos bajos en cada arco y voy a dar toda la vuelta. Nuevamente debo quedar posicionada en el centro del arco. Ahora tengo 7 cadenas que forman ese arco. Entonces levanto 3 cadenas, tomo doble lazada. ¿Por qué doble lazada? La altura de un punto doble alto es de 4 puntos. 4 más los 3 que acabo de realizar son los 7 puntos que forman el arco. Y así quedamos nuevamente en el centro. Bueno, me voy al primer punto bajo que realicé, saco una vez, 2 y cierro. Listo, terminada esta vuelta. Ahora levanto 1, 2, 3 cadenas y ahora sí abrazamos el arco y vamos a realizar un punto piña. Tomo lazada, realizo un punto alto pero no lo cierro, otro punto alto, no lo cierro, otro punto alto, ahí quedo y el último punto alto, tomo lazada, paso por todos los anillitos y nuevamente 7 cadenitas para ir al otro arco y nuevamente comenzar el punto piña de 5 puntos. Ahí tejo mi primer punto alto que no lo termino, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Tomo lazada, paso por todos los anillitos y nuevamente las 7 cadenitas. Voy al siguiente arco y otra vez, lo vamos a hacer otra vez. Un punto alto que no termino de tejer, el segundo punto alto, el tercero, cuarto y quinto. Tomo lazada, paso por todos los anillitos y otra vez las 7 cadenas. Bueno, así doy toda la vuelta. Nuevamente debo quedar posicionada en el centro del último arco y como hay 7 cadenas como en la vuelta anterior, levanto 3 cadenas,
doble lazada, me voy encima del primer punto piña, donde uní el punto piña con la primera cadena, saco una vez, 2 y cierro ese punto doble alto. Ahora levanto una cadena en el mismo arco, en el mismo lugar, un punto bajo y tejo 5 cadenas, nada más que 5, ahora arquitos más pequeños, me voy encima del punto piña, punto bajo, 5 cadenas, me voy en la mitad del arco de 7 cadenas, ustedes pueden abrazarlo, yo me voy a la cuarta cadena y punto bajo. Ahora otra vez 5 cadenas y tejo un punto bajo sobre el punto piña. Y nuevamente 5 cadenas y me voy al arquito. En mi caso, a la cuarta cadena ustedes lo pueden abrazar. Así doy toda la vuelta. Otra vez debemos quedar posicionados en el centro del arco. Yo tenía 5 cadenas, entonces levanto 2, tomo una sola lazada y realizo un punto alto. ¿Por qué un punto alto? Porque la altura de un punto alto es de 3 cadenas, más 2 que acabo de realizar son las 5 cadenas de mi arco y otra vez quedo bien posicionada. Voy entonces al primer punto bajo que realicé, saco una vez y cierro el punto. Levanto ahora nuevamente una cadena en el mismo lugar, un punto bajo y voy a seguir con las 5 cadenas para realizar un punto bajo en el siguiente arco, en mi caso en la tercera cadena, ustedes pueden abrazarlo. Es decir, realizamos los mismos puntos de la vuelta anterior y así estaría finalizado este atrapasueños. Finalizamos como en la vuelta anterior, levantamos 2 cadenas y un punto alto en el primer punto bajo de la vuelta. Listo, ahora hacemos un nudito, tiramos bastante de la hebra porque vamos a armar el atrapasueños. Aquí les dejo la tarjeta que los llevará al video donde realicé el mismo armado. ¿Les gustó? Espero que sí. Les mando un beso gigante a todos.